Seguidor de Donald Trump que asaltó el Capitolio fue detenido por el FBI. El FBI detuvo este martes 8 de febrero de 2022 a uno de los amotinados que participó en el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, que en ese momento estaba bajo fianza por intento de asesinato durante un tiroteo en 2019. Se trata de Matthew Jason Bedingfield, oriundo de Carolina del Norte, quien junto a su padre Jason viajó el día del asalto a Washington, espoleado por las acusaciones infundadas del expresidente Donald Trump sobre un supuesto fraude electoral en las presidenciales de 2020. Tras ser identificado casi 10 meses después de los hechos, Bedingfield fue detenido y se enfrenta a cargos por los delitos de agresión a un agente de la autoridad, portar un arma, invadir espacios restringidos del Capitolio e intentar obstaculizar procedimientos oficiales. Participación en el asalto al Capitolio. Padre e hijo habían participado en un mitin anterior al asalto, celebrado también en Washington un año antes en noviembre, en el que Trump, cuando Bedingfield se sumó a la turba de simpatizantes de Donald Trump, se encontraba bajo fianza por un delito de intento de asesinato en primer grado en relación a su participación en un tiroteo en diciembre de 2019, cuando tenía 19 años, cuenta la NBC News. Bedingfield, quien logró entonces salir en libertad tras el pago de una fianza de $100,000, tuvo tiempo incluso después de participar en el asalto al Capitolio de declararse culpable de otro cargo menor relacionado con aquel tiroteo. En las imágenes recopiladas por el Departamento de Justicia y el FBI se puede ver a Bedingfield liderando uno de estos grupúsculos que pretendía acceder por la fuerza al edificio del Capitolio, atacando a los agentes con los mástiles de sus banderas y arrojándoles otros objetos contundentes. Desde que se produjeron aquellos incidentes, más de 700 personas han sido detenidas por su implicación en los mismos. Entre ellas hay reconocidos integrantes algunos de peligrosas y fuertemente armadas milicias de extrema derecha como Proud Boys y Oath Keepers. El FBI ha señalado que hay detenidos de casi cada uno de los 50 estados que conforman el país. La principal acusación que han presentado los fiscales es la de ingresar de manera ilegal en un lugar restringido, unos 640, mientras que el resto de los cargos más recurrentes son por agresión o resistencia a la autoridad. El Partido Republicano está permitiendo la política de violencia de Trump. El Partido Republicano está cada vez más cerca del destino al que se dirige desde hace tiempo con el expresidente Donald Trump: la legitimación de la violencia como forma de expresión política. La censura del Comité Nacional Republicano RNC por sus siglas en inglés a los representantes Liz Cheney y Adam Kinzinger por sondear el discurso político legítimo de la insurrección del 6 de enero consagró ese principio en el dogma político del partido. La maniobra del viernes puso de manifiesto el extremismo sin límites de amplios sectores de uno de los grandes partidos políticos de Estados Unidos y la influencia aún maligna y dominante del expresidente, que está listo para la acción con un fondo de guerra de $122 millones. La declaración del RNC coincidió con la publicación de un nuevo video del Departamento de Justicia que muestra la horrible verdad de la insurrección. Una turba de Trump, drogada por sus mentiras electorales, golpeando a los policías y jurando arrastrar a los legisladores por las calles, pero el autoritarismo del RNC chocó con algunas agitaciones anti-Trump en otras partes del partido, más notablemente del ex vicepresidente Mike Pence, que criticó la demanda de su ex jefe de robar las elecciones, subvirtiendo el recuento del colegio electoral el año pasado como antiamericano. La ruptura potencialmente irrevocable con Trump impulsó a los republicanos que se desesperan por el destrozo de la verdad y la democracia por parte del partido, y se produjo en medio de susurros tal vez deseados entre algunos estrategas de que el control del expresidente podría estar debilitándose. Estos podrían ser los primeros brotes de un próximo debate sobre si Trump debería ser el candidato del partido por tercera vez en 2024. Pero el oscuro poder de Trump también se está manifestando entre un grupo más amplio: los legisladores del Partido Republicano, que desprecian su radicalismo de hombre fuerte.
pero que tienen miedo de hablar en su contra porque piensan que la lealtad es la única manera de salvar su pellejo político. La aquiescencia de la mayoría de los republicanos permitió durante mucho tiempo los asaltos de Trump al Estado de Derecho y muestra pocos signos de endurecimiento en la oposición al expresidente. Y se repitió la semana pasada cuando los senadores republicanos esquivaron las llamadas para condenar la amenaza de Trump de indultar a los insurrectos si gana un nuevo mandato en la Casa Blanca. Y un triunfo republicano en las elecciones de mitad de mandato de noviembre podría sentar una mayoría en la Cámara de Representantes dominada por los secuaces de Trump y dar a su extremismo un nuevo impulso de cara a la contienda presidencial de 2024. Una clara señal del RNC a Trump. La resolución del RNC condenó a Cheney, de Wyoming, y a Kissinger, de Illinois, por participar en una persecución liderada por los demócratas contra ciudadanos de a pie que participan en un discurso político legítimo, ya que forman parte de la comisión selecta de la Cámara de Representantes que investiga los hechos ocurridos durante y antes de la insurrección del 6 de enero. Tras la aprobación de la medida, la presidenta del RNC, Ronna McDaniel, insistió a CNN en que el comité establecía una distinción entre quienes no cometieron actos de violencia el 6 de enero y los alborotadores que irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos. Pero la resolución, suavizada respecto a una versión anterior que exigía la retirada del apoyo del partido a Cheney y Kissinger, no contenía esa advertencia. El RNC puede tener la reputación de ser un refugio para los activistas más dedicados del partido, y puede que no lo represente en su totalidad. Pero el simbolismo de todo el ejercicio desafió el giro que buscaba contener el daño político, y envió un inequívoco respaldo a Trump por encima de su acérrima negación de lo que realmente ocurrió ese día. Pero el apaciguamiento de la cultura de la violencia de Trump no se limita al RNC. En un intento continuo de ignorar las escenas violentas, múltiples republicanos del Capitolio blanquearon la verdad del 6 de enero. Muchos otros intentaron obstruir al comité o engañar sobre su propósito. Los críticos de Trump, como el senador de Utah Mitt Romney, son condenados al ostracismo por los partidarios del expresidente. Algunos de los que votaron a favor de su destitución están siendo expulsados del partido. Trump incitó claramente a la violencia antes de la escena de la turba, diciendo a sus partidarios que lucharan como el infierno para convencer a Pence de que bloqueara la victoria electoral del presidente Joe Biden. Sus mitines y su retórica tienen desde hace tiempo un trasfondo de amenaza, y su discurso político no hace más que volverse más extremo. Por ejemplo, con sus recientes amenazas contra los fiscales negros que investigan su imperio empresarial y sus intentos de robar la victoria electoral de Biden en Georgia. La capacidad de intimidación de Trump también queda subrayada por el hecho de que incluso una frecuente crítica republicana de su comportamiento, la senadora Susan Collins, de Maine, dijo que aunque no es probable que le apoye si es el candidato en 2024, no puede asegurarlo. El trueno de Pence. Sin embargo, algunos republicanos están ahora dispuestos a llamar la atención a Trump. El discurso de Pence ante la sociedad federalista el viernes representó un trueno político. Puede que finalmente haya destruido el delicado equilibrio que intentaba establecer entre la lealtad a Trump y sus propias aspiraciones presidenciales, tras su determinación de que no tenía poderes como vicepresidente para certificar la elección a favor del expresidente, a pesar de sus delirantes demandas. Las declaraciones de Pence de que las exigencias de Trump eran antiestadounidenses y erróneas y de que cumplió con su deber personal acapararon la mayor parte de la atención el viernes, pero su comentario sobre las implicaciones del continuo comportamiento antidemocrático de Trump puede haber trazado las líneas de batalla para una futura lucha dentro del propio Partido Republicano. La verdad es que hay más en juego que nuestro partido o nuestra fortuna política, dijo. Si perdemos la fe en la Constitución, no solo perderemos las elecciones, perderemos nuestro país. Joe Biden urge en Nueva York acabar con la violencia armada. Basta ya. El presidente estadounidense Joe Biden urgió este jueves en Nueva York a acabar con la violencia que generan las armas de fuego en medio de una ola de inseguridad que afecta a todo el país. Ya basta, porque sabemos que podemos hacer algo contra esto, dijo Biden ante un centenar de responsables de la ciudad y del estado de Nueva York
reunidos en la sede la policía a invitación del nuevo alcalde Eric Adams, partidario de la mano dura contra la criminalidad pero con programas sociales para prevenirla. Biden se rebeló contra una violencia en la que 64 menores han resultado heridos con armas de fuego en lo que va de año y 26 han perdido la vida. La respuesta, dijo, no es desfinanciar a la policía, es darles herramientas, formación, fondos que sean socios, protectores, porque la comunidad la necesita. El plan de Biden es inyectar $500 mil millones a ciudades y estados, más policías en las calles y programas para prevenir la violencia a nivel comunitario y más legislación para combatir el tráfico de armas. No estamos desfinanciando, estamos financiando y proporcionando servicios adicionales que se necesitan más allá de tener a alguien con un arma colgada de su hombro, recalcó. Se necesitan, dijo, más trabajadores sociales y más trabajadores de la salud mental. Pero lo primero es combatir el tráfico, el flujo de armas, aseguró Joe Biden.